Nos gustaría pasar a nuestra entrevista del día de hoy. Obviamente el escenario de Chillhuayante desprende una preocupación respecto a cómo se edifica y cómo se organiza un terreno. Obviamente hay distintos factores que incentivaron a este incendio que se están analizando, pero cómo se planifica la edificación de acá al futuro nos orienta un poco en esta materia Francisco de la Barrera, investigador del Centro CEDEUS. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, partamos entonces por el incendio en particular. Obviamente el ejemplo es la referencia y que se vive esta realidad a nivel país de que incluso en los cascos urbanos hay distintas casas cuyos materiales son en este caso bastante propensos, por decirlo de alguna manera, a la propagación de incendios, incluso no necesariamente que vienen como de un traslado del incendio forestal, sino que también los incendios urbanos son igual de preocupantes. A simple vista, ¿qué logramos desprender de esta situación y lecciones que se podrían sacar de este mismo? Sí, bueno, los incendios como tal podrían venir de zonas rurales o originarse en zonas urbanas y frente a eso las viviendas tienen que estar preparadas, ¿sí? Tienen que, no sé, hay normas como no sé, medidas estructurales, como cortafuegos entre edificios, esta típica como pared, ¿cierto?, que se sobrepasa, y también temas con las materialidades de los techos, de las paredes también, pero cuando viene de zonas rurales hay que poner también especial atención a cómo está la vegetación desde ese sector rural o no urbanizado hacia el sector de vivienda. Ante eso hay varias guías, varias recomendaciones que se hacen para que en torno a la vivienda haya una zona de despeje. En el fondo esa zona de despeje no es que haya que tenerlo con cemento, sino que hay que hacer un manejo permanente de la vegetación en esos lugares, así como también de las materialidades, de las pinturas incluso de la vivienda. Ahora yo entiendo de que bueno, hay distintos factores que se están investigando desde las aristas de que este incendio habría sido provocado por las acciones de una vecina del sector, y estos son todos obviamente elementos a tener en cuenta cuando se está hablando de también del aseo que incluso está presente en los hogares, pero acá otra realidad igual de importante de que mucha gente sostiene de que por el tipo de edificación o incluso por el tipo de materiales que está detrás de la edificación de estas viviendas no está propenso a incendios. Está esta falsa idea de que el concreto no le pasa nada, pero es completamente lo contrario. Entonces, voy a la pregunta, en materia del uso de materiales, ¿qué se tiene que dimensionar o qué ejemplos hay para poder aplicar? Quizás más adelante cuando ya se esté pensando en la reedificación de estos perímetros también. Sí, bueno, hay varios factores asociados a la probabilidad de que una vivienda se incendie, ¿sí? Estamos pensando en la vivienda como este edificio familiar o residencial, pero claro, usualmente las viviendas, mientras más a los bordes están, hay otras viviendas o hay otras edificaciones que no son exactamente residenciales, que pueden ser para leña, de bodega. Muchas veces esas edificaciones son de madera y por lo tanto también prenden. Una misma vivienda puede, al momento que se prende, ser un foco, además de incendio. Hay que poner especial atención a la materialidad de los techos, a los espacios que quedan, por ejemplo, debajo de los techos, para que por ahí se pongan las llamas. Yo puedo tener una vivienda de concreto, con pintura ignífuga, que en el fondo repelen el calor, pero si está la ventana abierta, eventualmente la llama podría entrar igual. O sea, hay razones también asociadas al ingreso del fuego a las viviendas. Obviamente una vivienda bien preparada es que tenga materiales que no sean combustibles, tanto en paredes como en techos, ventanas de buena calidad, pero por pinturas también ignífugas. Sin embargo, para que eso resulte bien, también tengo que hacer un tratamiento de lo que está en el entorno y ojalá en una mayor extensión. La responsabilidad del propietario o propietaria o residente tiene que ver con el ámbito de su hogar, ¿sí? Y es muy importante indicar que esa responsabilidad es para proteger a su misma familia, pero también es para proteger a los otros vecinos, porque si se incendia ahí, una vivienda incendiada es fuente o es foco de
o hace crecer aún más el incendio para la vivienda cercana. Tú hablabas del entorno, bueno, me imagino que a eso también se asocia a factores externos que en estricto rigor podrían incentivar a una potencial incendio o algún fenómeno de estas características, como ¿qué otros factores se analizan? Estoy pensando en uno, quizá el mal cableado podría también incluso ser algo a considerar. Al final se exponen las casas y se exponen las mismas familias en ese mismo. Sí, es un buen punto porque usualmente en el verano hablamos mucho de los incendios que vienen desde afuera, o sea, desde el sector rural o vegetado, ¿sí? Sin embargo, hay muchos de los incendios que se generan en las viviendas por fallas eléctricas al interior o también hacia el exterior, conexiones mal hechas. Es muy frecuente, insisto, en estas edificaciones que están por fuera, que se tira nomás un cable y claro, con viento eso se puede desprender, puede generar chispas. También es muy frecuente que se vaya almacenando leña justo al lado de la edificación, es decir, por muy de concreto que sea la pared, si tengo todo ese combustible ahí, obviamente voy a generar un incendio más grande. Los temas eléctricos son relevantes, la acumulación de basura, la acumulación de vegetación seca, sea porque la cortaron y la dejaron ahí o porque ha ido creciendo y no se ha gestionado, son factores de riesgo incrementales. Ahora, yo entiendo que utilizando ejemplos de otras viviendas que por razones más que obvias tuvieron que modificar su tipo de edificación, estoy alejando un poco del área de los incendios, pero yo recuerdo que incluso se impulsó esta política de eliminar las casas que tenían asbesto. ¿Y por qué lo menciono? Porque quizá acá vale la pena, considerando la cantidad de poblaciones y también de campamentos que existen, un nuevo modelo de política pública que permita que a pesar de las circunstancias sean espacios seguros para que la gente pueda habitar en estos mismos. Yo no sé si esa es la solución en concreto, no sé si se puede llevar desde otro lado o incluso apelar a la misma responsabilidad de las personas que habitan aquí, y me imagino que también es igual de importante. Sí, es una buena pregunta porque en el fondo, si nosotros reconocemos que los incendios son un fenómeno que por muchas causas antrópicas que tengan, es un fenómeno que va a seguir ocurriendo, tenemos que prepararnos frente a esas condiciones. Y es por eso que las viviendas en particular, que es donde muere gente y donde se generan las mayores pérdidas materiales, tienen que estar adecuadas para un contexto en el cual es más probable que lleguen incendios. Ojalá no lleguen, ojalá no haya nadie malintencionado o nadie que comete errores y provoque incendios. Pero lo más probable es que eso siga ocurriendo. Y dado que es probable que siga ocurriendo, necesitamos viviendas que sean lo más sólidas posible. Ahora también siento que, bueno, para aquellos que no hayan recorrido quizá el sector de la Villa Los Presidentes, se da este fenómeno, y no creo que sea solamente de la Villa, en que las casas están muy unidas entre sí. Lamentablemente, y muchas veces el caso es que pertenecieron a una casa más grande, la dividen en dos y un espacio lo distribuye esta familia y este espacio lo distribuye otra. No es una solución del problema, o sea, acá lo que se busca también es la correcta distribución de los espacios, porque de nuevo lo que ocurre en una casa perfectamente se podría replicar en otra, traduciéndose finalmente en estas 13 viviendas que fueron afectadas. No estamos quizá viendo el fondo de esta problemática, que me imagino que también está en cómo se distribuyen de buena manera los espacios también, me imagino. Sí, claro, ¿qué pasa? Que cuando ocurren desastres o problemas como el que ocurrió aquí, que en el fondo se pierden viviendas, en el fondo desnuda otros problemas estructurales. Hay una normativa que es muy clara respecto a cómo tienen que construirse las casas, las distancias con respecto a las casas de los lados, pero una realidad es que en Chile se hace autoconstrucción, así como en casi toda Latinoamérica. Y esa autoconstrucción usualmente ocupa hasta la pared de al lado, el tema de los materiales, usualmente esa expansión a veces son tipo bodega, insisto, son como construcciones menores que no son habitaciones como tal, claro, como habitaciones para dormir, pero te generan, te incrementan el riesgo. Lo mismo pasa, por ejemplo... No está del todo regulado también. Claro, por ejemplo, también pasa con las calles. Uno puede decir, pero sí, mira, el urbanismo diseñó una calle más o menos ancha, sí, pero están todas las calles con vehículos estacionados, muchos de ellos abandonados. O sea, hay problemas de gestión urbana, si la gente agranda las casas no es porque sí, en el fondo claro, muchas veces hay razones de hacinamiento, hay más de una familia viviendo. Entonces hay problemas estructurales que los desastres suelen evidenciar.
como entiendo. por ejemplo este caso. Finalmente, profesor, ya se está, para ir cerrando también la entrevista, se está hablando obviamente de las fichas FIBE y otros modelos de reedificación que en esencia trata de devolverle las casas perdidas a las distintas familias que se vieron afectadas, pero nuevamente apuntando a el futuro de estas viviendas, que se debería privilegiar para, ojalá, de nuevo, sabemos que hay factores externos que incentivan a la presencia de estos incendios, pero para evitarlos a toda costa, ¿qué debería priorizarse para poder evitar estos episodios? Bueno, cada vez que se produce una pérdida importante, lo que tenemos que buscar es que la reconstrucción de ese hogar, de ese centro poblado, en el fondo fortalezca la resiliencia de esa familia, de ese barrio, frente a distintos fenómenos, como por ejemplo son los incendios. Y ahí hay varias como urgencias, pues, no solamente asociadas a la materialidad, sino que también a cómo se utilizan los espacios comunes que hay, entre ellos las calles. Para eso obviamente es importante el tamaño del lote, pero también la distribución de la vivienda. Se ha avanzado mucho en Chile para tener viviendas de mejor calidad. El mejor ejemplo lo tenemos respecto a los terremotos. Las casas no se caen en los terremotos en gran proporción porque hay avances súper relevantes en términos de eso. Frente a incendios vamos un poco más atrás, pero también se han ido generando, yo insisto con el tema de las pinturas o algunos materiales para los techos que reducen bastante la vulnerabilidad. Sin embargo, la organización comunitaria respecto a los incendios sigue siendo un punto todavía débil que después de haber tenido episodios, uno esperaría que haya no solamente una asistencia directa para que puedan recuperar la vivienda, que lejos lo más urgente, eso es incuestionable, pero también para que se fortalezca la organización comunitaria para hacer frente a eventos como este. Bueno, esperemos que la conversación y la reconstrucción vaya dirigido a esa línea. Profesor Francisco de la Barrera, muchas gracias por estar con nosotros en TV Noticias Tarde, se aprecia su tiempo nuevamente. Gracias por la invitación.